la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y reza de la siguiente manera: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Y la palabra del Señor dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Señor, gracias por tu palabra, Señor. A esta hora, Señor, levanto mi corazón delante de tu presencia y pongo a tu disposición mis labios, Señor, para que tú los uses como instrumento en tus manos, Señor, para que yo traiga tu palabra a tu pueblo, Señor. Oh Espíritu de Dios, prepara nuestros corazones, Señor, para captar tu mensaje, Señor, tu consejo en esta tarde, y que tu Espíritu, Señor, sea moviéndose en medio nuestro, Señor. Oh Espíritu de Dios, y que tu palabra pueda llenar nuestros corazones en esta tarde y pueda, Señor, llenar el vacío, la necesidad que hay en nuestro interior, Dios. Aliméntanos, Señor. Nos sentamos a tu mesa, Señor, para que tú, Señor, nos des ese pan de vida, Señor, que desciende desde arriba de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Y en esta tarde quiero compartir el tema: no permitas que nadie robe los sueños que Dios ha depositado en tu corazón. No permitas que nadie robe los sueños que Dios ha depositado en tu corazón. Cuando Dios da sueños, Dios los da siempre con propósitos en la vida del hombre. Uno de los propósitos cuando Dios le da sueños es proporcionar una revelación futura o de algo que va a acontecer o acontecerá en la vida del hombre. Le da la fe, la seguridad cuando da los sueños a la persona de que se hará realidad, aunque vengan tiempos difíciles en la vida del hombre o aunque vengan adversidades, siempre Dios cumplirá lo que reveló a través de los sueños. Porque los sueños, cuando son de Dios, pues están en el corazón de Dios, y cuando son de Dios también se cumple, aunque hayan oposición, aunque hayan celos, aunque hayan envidias y aunque hayan aborrecimiento a la persona que Dios le ha depositado el sueño en el corazón. Gloria al Señor. Es muy difícil muchas veces para las personas que Dios les ha dado sueños revelarlos, porque muchas veces esos sueños pueden ser en contra de la lógica humana. Los sueños pueden ser contraproducentes a lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y por esa razón los sueños vienen a ser ilógicos para aquel que los escucha. Mas para aquel que los tiene y aquel que los siembra Dios en el corazón, ese sabe que esos sueños fueron provocados o fueron revelados por alguien especial, y que esos sueños nada los va a matar ni nadie los va a destruir, porque han sido concebidos por el mismo Espíritu de Dios en el corazón de las personas. Gloria al Señor. Cuando las personas se ponen en contra de un sueño que ha sido revelado al corazón de alguien, en sus mentes se preguntan: ¿por qué esa persona tiene este sueño tan grande? ¿Por
si en realidad yo soy o me miro mejor que esa persona que Dios me ha entregado ese sueño. Yo tengo capacidades, yo tengo estudios, yo tengo determinación, yo tengo perseverancia, yo lo que me propongo eso hago. ¿Por qué tuvo que darle Dios sueños a esta persona que muchas veces no merece que se le den sueños especiales o revelaciones especiales de parte de Dios? La respuesta ante las incógnitas de las personas que se ponen a cuestionar por qué Dios no les da sueños, la respuesta a esa incógnita es porque esa persona, aunque esté preparada, aunque tenga profesionalmente preparación y tenga toda la estabilidad del mundo, pero no tiene lo más importante, que es la gracia y el favor de Dios sobre ellos. Por esa razón es que Dios no les revela cosas especiales a esas personas, y también porque no hay obediencia, y porque no hay fidelidad, y porque no hay lealtad. Dios tiene gracia de aquellas personas que le obedecen, que le son leales, que son fieles y que permiten que la gracia de Dios se refleje en ellos. En la historia bíblica encontramos a un joven que nos sirve como ejemplo, que pudo experimentar en su propia carne celos, pudo experimentar envidia, pudo experimentar aborrecimiento de su propia sangre, hasta tal punto que no solamente lo celaban, lo envidiaban, lo aborrecían, hasta tal punto que le deseaban inclusive la muerte, porque percibían una gracia especial a través de los sueños de este joven. Este joven era como aproximadamente 16, 17 años. Está en el libro de Génesis, capítulo 37, el libro que nosotros acabamos de leer. Este joven es José. Él tuvo dos sueños. En el primer sueño él se miraba a tantos manojos, y el manojo de él, dice la Biblia, se ponía derecho, se levantaba rectamente, y después los otros manojos que estaban atando se inclinaban hacia él. Cuando este joven le dijo a sus hermanos de sangre el sueño que había tenido, dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 37, dice: y sus hermanos le respondieron: ¿y reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y dice la Biblia que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, porque ellos no tenían lo especial de parte de Dios. Algo que tenía este joven era que era obediente a la voz de Dios, y era obediente a la palabra de su padre también. Más adelante, según la historia, él tuvo otro sueño, y en el otro sueño que tuvo dice que él miró en la luna y el sol y 11 estrellas que se inclinaban hacia él. Entonces el papá lo reprendió, porque dijo: quiere decir que yo y tu madre y tus hermanos te serviremos a ti. El papá le reprendió: muchacho, cállate, ¿qué estás diciendo? Eres un muchacho, un mocoso, y me estás diciendo, yo me estoy poniendo en el lugar del padre, en el lugar de ese padre que tenía 11 hijos, y no era el mayor de sus hijos, era uno de los menores, pero tenía esa gracia de Dios en él, y miraba lo que Dios traía o le revelaba el futuro de su familia. El padre no estaba viendo que Dios le estaba revelando algo que pasaría en un futuro. El padre no estaba viendo con ojos naturales todos esos sueños. ¿Era hombre fiel José? Sí lo era. Dice la Biblia que después sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas a Siquem, los envió su padre, pero después su padre tuvo una inquietud y le dijo:
primero que le dijo a su padre, no le respondió, no le respondió mal, no le dijo, papi, déjalos a ellos son hombres ya, ellos pueden cuidar las ovejas. No le dio una respuesta negativa a sus padres, sino que le dijo, he aquí, la respuesta de un hijo obediente. He aquí que yo iré donde tú me envíes. Y él fue hacia sus hermanos según la historia que nosotros conocemos. Él fue, chequeó que todo estuviese bien. Cuando sus hermanos lo vieron llegar de lejos, dijeron, he aquí el soñador viene hacia nosotros. Y entonces comenzaron a conspirar contra el joven. ¿Saben lo que es conspirar? Es como que grupos se comiencen a acercar y sientan algo en contra de alguien y comiencen a decir, ahí viene la preferida del pastor, ahí viene el favorito de los pastores, ya viene, ya me molesta a él porque todo el pastor lo exalta. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos nada más. Ya viene él, ¿por qué será que el pastor siempre lo tiene en alta estima? ¿Por qué será que los líderes siempre lo tienen en alta estima? Hay secretos cuando los líderes ponen en alta estima a otros. Es porque han visto en ellos fidelidad a Dios en primer lugar, han visto en ellos obediencia en segundo lugar, han visto en ellos en tercer lugar lealtad, han visto características que los identifican para ser hombres y mujeres que se puedan enaltecer, que tienen humildad en su corazón. Han visto cosas especiales, han visto también el favor de Dios en ellos, han observado que el Espíritu de Dios, el Espíritu de humildad está en esas personas y la gracia de Dios está sobre ellos. Pues entonces aquellos se aglomeraron en grupitos o en el grupo de 10 hermanos porque el otro estaba pequeño y se pusieron juntos y dijeron, ahí viene el soñador, matémosle ahora. Conspiraron para matarle, se asociaron para levantar un complot en contra de su propio hermano. Cuando llegó el joven donde ellos lo agarraron, le quitaron la túnica que su padre había hecho con sus propias manos para su hijo porque le amaba. Lo desnudaron, lo metieron en una cisterna. Pero el hermano mayor de él, Rubén, dijo, no le matemos porque es nuestra propia sangre. Y Judá dijo, ¿qué caso tendríamos nosotros de matar a nuestro hermano? ¿Qué ganancia nosotros tendremos? Y de pronto miraron llegar a unos mercaderes por ese lugar donde estaban, a los ismaelitas, y dijeron, vendámosles. Y por 20 piezas de plata vendieron a su pequeño hermano. Pero ellos no sabían que estaban aligerando los planes de Dios. Ellos no se estaban dando cuenta que ellos estaban siendo instrumento de Dios para la bendición luego de la nación de Israel. Ellos no se estaban dando cuenta que a través de su ironía, a través de los celos, a través de la envidia y a través del aborrecimiento de su hermano, ellos estaban aligerando los planes
es parte de nuestro diario vivir, cuando la lealtad es parte de nuestro caminar, cuando la fidelidad es parte de nuestra vida como cristianos. Según la historia, luego llegó una escasez a Israel, una escasez que no tenían alimento. Llegó a ser el segundo del faraón José. Él miró en su propia carne el cumplimiento de la palabra del Señor. Miró en su propia carne la gracia de Dios. Él pudo ver el proceso que pasó. Aproximadamente 13 años estuvo como esclavo en Egipto, pero después de la esclavitud Dios lo enalteció. Quiere decir que para que nosotros podamos ver los sueños realizados en nuestra vida, tenemos que pasar por un periodo de prueba, tenemos que pasar por un proceso, tenemos que pasar para que Dios nos enseñe, que el Señor nos haga ver su amor y su misericordia. Tenemos que decirle al Señor: aquí estoy, pásame por el proceso que tú quieras. Yo sé que en el proceso yo voy a llorar, yo sé que en el proceso me voy a afligir, yo sé que en el proceso me voy a quebrantar, yo sé que en el proceso voy a sentir desmayar, pero yo veré la recompensa de esos sueños hechos en mi vida. Así como decía el canto y la alabanza, verdaderamente es Dios lo que pone el sentir, el querer como el hacer en nuestros corazones. Así como decía: Señor, yo quiero que tú seas mi alfarero. Así como decía que tus manos, aunque en el proceso me hagan llorar, me quebrante, pero yo quiero que tú me hagas a tu manera y que cumplas tu sueño en mí, que cumplas tu propósito en mi vida. Aleluya. Y dice la Biblia que después de estar ahí, Él llegó, tradujo, interpretó por medio de la revelación del Espíritu Santo el sueño del faraón, cuando ningún adivino pudo hacerlo. Él dijo: yo lo haré en el nombre de Jehová, y el Jehová me va a revelar lo que tú has soñado. Ningún adivino pudo revelar la voz de Dios. Y le dijo: 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 gordas implican que va a haber una gran abundancia. Las 7 vacas flacas indican que van a haber 7 años de escasez. En esos 7 años de abundancia le dijo José al faraón: tienes que ahorrar, tienes que reservar, tienes que guardar lo más que pueda, porque después vienen 7 años de miseria en Egipto. El faraón, al ver que había discernido y había traducido lo que Dios le había hablado en sueño al faraón, le dio el anillo para que él fuera el segundo en Egipto. Y después miramos que Israel cayó en esa hambre, en esa escasez, y luego iban hacia Egipto a buscar de comer. Mas no sabía que el segundo del faraón era su propio hermano, aquel que le habían vendido, aquel que le habían vendido en piel de piezas de plata. Era aquel que les iba a traer bendición. Y según lo que yo he leído en el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 41, él le dijo a sus hermanos en el 45:5: no hombres de porque ustedes me vendieron, no se sientan culpables. Mas esta era la mano de Jehová, porque Dios quería preservar a nuestra nación, quería preservar la vida de nuestra ciudad, quería que a través de todo lo que yo pasé, mi ciudad, mi nación fuese bendecida para su gloria. Porque Él después le dio de comer a sus hermanos, le dio de comer a su familia. Los sueños de este joven se cumplieron en el tiempo de Dios. 13 años después de esclavitud se cumplieron en el corazón de Dios, en el corazón de este joven también. Gloria al Señor. Por esa razón, nosotros como iglesia no debemos de permitir
que nadie ni nada robe el sueño que Dios ha depositado en este lugar. No permitir que nada ni nadie robe el sueño que Dios ha depositado en este lugar. El propósito de Dios en esta iglesia. Hay que luchar por los sueños de Dios. Hay que luchar para que esta iglesia siga adelante. Hay que luchar y ponernos en la brecha para hacer nuestra parte. Sufriremos, lloraremos, nos entristeceremos en el camino y muchas veces sentiremos desmayar, pero no hay que dudar de lo que Dios ha dicho, ni de la visión que Dios tiene en esta casa. Muchos nos tendrán celos, muchos tendrán envidia de nosotros y muchos querrán destruirnos, querrán ver la cabeza cortada a todos nosotros. Pero en contra de las adversidades y todo lo que usted y yo miremos en nuestra contra, siempre digamos que Él nos tiene por cabeza a nosotros como pueblo y no por cola. Siempre emergeremos y siempre tendremos la gloria de Dios. Siempre tendremos la victoria en nuestras manos. Aleluya. Gloria al Señor. La victoria está en nuestras manos. El Señor ha venido hablando la semana pasada, la antepasada, hace un mes. El Señor nos ha estado hablando. Y todos los temas que el Señor ha dado a la iglesia son para poner la fe en marcha, la fe en acción. Al Señor quiere que todos nosotros nos paremos en la visión y nos paremos en el sueño de Dios y que soñemos el sueño de Dios, pero al mismo tiempo que batallemos por Él, que luchemos por lo que el Señor ha dicho, que luchemos por la voz de Dios en este lugar y que seamos allá lumbreras allá afuera. No olvides que el sueño de Dios se quiere cumplir en tu casa, el sueño de Dios se quiere cumplir en tu familia, el sueño de Dios se quiere cumplir aquí, el sueño de Dios se quiere cumplir en tu trabajo, el sueño de Dios se quiere cumplir a donde quiera que tú vayas. Lo único que necesitamos es fidelidad, lealtad, humildad y obediencia. Obediencia, humildad, lealtad y fidelidad. Cuando todos cumplamos esas cuatro cosas, pues entonces vamos caminando con el pie derecho. Vamos caminando en el camino, en la visión de Dios. Queremos ser exaltados por Dios, cumplamos esas cuatro cosas. Queremos estar como cabeza, cumplamos esas cuatro cosas. Queremos ser donde quiera luz y ser tener el favor de Dios, cumplamos esas cuatro cosas: obediencia, humildad, lealtad y fidelidad. Obediencia, humildad, lealtad y fidelidad. Y veremos el sueño de Dios realizado en todas las áreas de nuestra vida. José es un ejemplo perfecto para nosotros. La pregunta es: ¿tú quieres ser el ejemplo perfecto para tu generación? Para tus niños, para tus nietos, porque pronto hay nietos, para los que vienen tras de ti.
¿Quieres ser el ejemplo a tu generación? ¿Quieres que ellos puedan ver el sueño de Dios realizado en tu vida? ¿O el propósito de Dios realizado en tu vida? Es hora de marcarse y ponerse en la brecha. Si hasta ahora no lo has estado haciendo, es hora de hacerlo. Es hora de caminar en fe y Él revelará su divinidad, Él revelará su espíritu a nuestras vidas y nos hará conocer siempre el camino de rectitud. Siempre nos hará ver el camino de rectitud en todo lo que hagamos. Dios le bendiga, póngase sobre sus pies. Deje que el sueño de Dios se cumpla en su vida.